Estoy procesando grabación, estamos iniciando esta grabación correspondiente a la tutoría número 6. Estamos iniciando entonces esta tutoría y la idea es que este día vamos a ver el último de los temas, la unidad 8 concretamente, ¿verdad? Que después de haber estudiado las leyes de Newton hasta los conceptos de trabajo, energía y conservación de la energía, concepto de trabajo, energía, ¿verdad? Que fue lo último que vimos. Ahora nos vamos a dedicar a una extensión más de lo que es las leyes de Newton. Solo que hoy vamos a hablar de un concepto que se llama impulso y cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, vamos a ir preparando el material a trabajar, ¿verdad? Que es el de la unidad 8. Ok, algunas indicaciones. Inicialmente había aparecido en plataforma que para el día 31 de mayo, o sea, mañana, había que hacer la entrega de una tarea. Si se fijaron, ya la despasaron, me parece que, no sé si me parece que es al 3, 2 o 3 por ahí, ya lo voy a revisar. Ya chequearon ustedes eso que les indiqué, se los indiqué en el grupo también. Vamos a ver si lo dije. No, para el domingo 31 de mayo estaba habilitada la tarea, pero si observamos en la plataforma, se ha retomado, por lo menos en la parte de la entrega. No le había cambiado, Daniel, la parte inicial, siempre decía que era 31 de mayo, pero ya en la parte de los días y horas que faltan, pues sí, ahí sí ya está modificado. Te lo voy a mostrar. Estoy ingresando al aula virtual y me interesa ver esta tarea 4. Aquí dice lo relativo a la tarea 4. Bueno, descargan el material, pero ya en la parte de el alojamiento de esta tarea 4, ahí nos está indicando la fecha de entrega, ¿no? Y va a aparecer, dice la fecha límite para entregar tareas el 31 de mayo, pero más abajo dice lo va a presentar el día Wednesday 3 de junio. O sea, lo van a presentar justamente el día miércoles 3 de junio hasta las 23:59. Entonces ya está corroborado eso, que es ese día la tarea número 4 que van a entregar, ¿verdad? Y en esa tarea número 4, pues ustedes verán ahí lo que compete, es decir, revisemos esa tarea, ¿verdad? Y aparece pero ver la tarea 4, lo que nos está planteando. Aquí la tenemos, la voy a descargar para que la vean y se la muestro, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar a mostrar también el escritorio para que vayamos ya casi teniendo idea de lo que vamos a hacer.
Bueno, la tarea 4, quiero compartirla para que vean. Vamos de una vez. Ya está, bienvenida Ángela, si ya está ubicada. Muy bien, vamos a presentar ahora toda la pantalla. Buenos días. Buenos días. Y demuestro lo que es, me imagino que ya la descargaron, ¿verdad? Sí, ya la tenemos. La tarea 4, aquí está, ¿ven? Dice tarea 4, la resolución debe ser obtuvida al aula virtual. Aquí dice más tardar el 31 de mayo, pero si se fijan, más abajo dice 3 de junio. Entonces tienen hasta el 3 de junio. Debe subir un archivo en formato PDF, pero no necesariamente debería digitar la solución. Lo ideal es que si lo hiciera, ¿verdad? Para que le quedara más elegante. Va a resolver los problemas en papel y puede tomarle fotografías para posteriormente convertirlo al formato correspondiente. Bueno, hay una serie de 4 preguntas y es relativa al trabajo. Dice, un elevador es subido por sus cables con rapidez constante. Va hacia arriba el elevador. El trabajo realizado sobre él es positivo, negativo, cero. Explicarme, ¿verdad? Y así, cada una de las preguntas, si hubiera una fuerza neta distinta de cero, si hubiera un objeto en movimiento, el trabajo total realizado por él o sobre él podría ser cero. Explicar su respuesta. El trabajo total efectuado sobre un objeto durante un desplazamiento puede ser negativo. Les preguntan, explique la respuesta y si el trabajo es negativo, ¿qué magnitud su magnitud podría ser mayor que la energía cinética inicial del objeto? Explicar. Si un libro se desliza sobre una mesa, la fuerza de fricción realiza trabajo negativo sobre él. ¿Existirá algún caso en que la fricción realice trabajo positivo? Explique su respuesta. Ok. Luego, un par de, son 4 problemas, 2 pares de problemas, son 4 ejercicios. Calcular trabajo efectuado por hombre que arrastra un saco de harina de 65 kilos por 2 metros a lo largo del piso con fuerza de 25 newtons y luego lo levantas del camión cuya plataforma está a 65 centímetros de altura. A la potencia media desarrollada en el proceso, si es todo lo hizo en 2 minutos. Y ahí cada problema, ¿verdad? Aquí hablan de potencia media, en el trabajo realizado por las fuerzas sobre una masa que se mueve desde arriba de un plano inclinado 20 grados y en el cual no le mencionan para nada fricción, entonces son fuerzas conservativas. Aquí hay otro ejemplo, si yo tengo un peso de 1 kilo y lo voy a subir con una fuerza de 10 newtons, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo mostrado al ascender muy lentamente 10 metros? Y aquí está otro, ¿verdad? Que viene el objeto parecido, recuerdan uno que les quedó como ejercicio práctico, ¡pum! Viene acá, es plano inclinado, la masa de 2 kilos está arriba, viene y se suelta desde el reposo. Y esta masa de 2 kilos viene y baja por el plano inclinado, continúa sobre esta plataforma y choca contra este resorte. Comprimiento del resorte 20 centímetros. Le dan la constante del resorte y ¿qué más? Le dicen que la superficie horizontal acá es sin fricción, o sea, no hay fricción. Y luego se hace ascender a una superficie, no, entonces es al revés. No es que descargue, sino que aquí se comprime y luego esto lo impulsa y viene el objeto y sube. ¿Cuál es la velocidad cuando deja el resorte? En el momento en que esto se impulsó hacia adelante. Al terminar de impulsarse los 20 centímetros, viene el resorte y empuja el cuerpo, lo lanza hacia arriba y esto va a subir sobre la plataforma hasta llegar a una altura h. ¿Cuál es la velocidad cuando deja el resorte? O sea, acá en el momento de impactar, cuando ya lo suelta y hasta qué altura del plano. Entonces ahí son problemas en los cuales la energía potencial elástica total acá inmediatamente comienza acá y se convierte en una energía cinética, ¿verdad? La potencial se convirtió en cinética. Toda esa cinética recorre sin problema acá hasta llegar a la base del plano y de ahí, como el objeto comienza a subir, va perdiendo velocidad. Es decir, la energía cinética comienza a disminuir, pero va ganando energía potencial gravitatoria. Cuando llega acá, perdió totalmente la velocidad, su energía cinética es cero, pero ha ganado totalmente la energía potencial MGH. Entonces, por principio de conservación de energía lo pueden hacer.
en ese momento. Bueno, ok. Quiero mostrarles también en este momento, antes de iniciar ya el proceso, lo que ya les envié a su WhatsApp, lo que va a ser el laboratorio virtual del día de mañana. Es sobre la ley de Hooke, la práctica virtual de la ley de Hooke. Me quisiera adelantar con relación a esto para que ustedes este día, si es factible, pudieran pues darle una lectura comprensiva al modelo, por un lado, y por otro lado también tratar de ingresar, como ahí les dice, a ese simulador. Este es el laboratorio que vamos a hacer. Aquí están los objetivos, la fundamentación teórica, lo que es la ley de Newton, ¿verdad? Con resorte, justamente, fuerza igual K por delta X, ¿verdad? Y aquí está, qué es lo que pasa cuando se estira 1, 2, 3 centímetros, ¿verdad? La misma masa, de 2, luego se duplica y luego se triplica la masa. ¿Qué pasa? Bueno, ahí les van a leer. Y los materiales es enlace virtual a la plataforma PHT, PET, Interactive Simulation, y aquí se le da clic, y si yo le diera clic acá, esto me dice que se va a conectar a tal, le dice permitir, y esto ya, cuando entra, va a entrar a la plataforma. Por supuesto, lo tenemos que hacer en teoría para que no falle con la computadora, porque con el teléfono se tendría que en alguna forma descargar el programa, etcétera. Bueno, pero si se fijaron, aquí estaba la dirección, ¿ve? https://pet.colorado.edu, es la Universidad de Colorado de los Estados Unidos. Si no le permite el link, copien este link, se copia el link, ¿verdad? Y este link lo manejan luego en su internet para visualizar. Y ahí dice, vamos, aquí está el procedimiento que se va a seguir, lo leen por favor, va a aparecer una figurita como esta es la pantalla. Y aquí vamos a tener una regla, vamos a tener unos botones acá, y esto es lo que vamos a practicar. Vamos a ir colocando distintos pesos de acá, a colgarlos para medir fuerzas, desplazamiento, etcétera. Y ahí se va explicando ahí cómo se va simulando, y vamos a tomar medidas sin masa, con cada una de 9 masas en kilogramos, qué fuerza se tiene, qué longitud 1 y longitud 2 se van a tener, ¿verdad? Y ahí va a ir usted midiendo primero qué longitud 1 teníamos, qué longitud 2, el delta L, que sería la diferencia entre estas dos longitudes, y luego la constante del resorte, ¿verdad? Ok. Luego esto, aquí siguen diciendo, vamos a pasar a analizar los resultados, y ustedes van a presentar un reporte de este laboratorio, que relativamente van a ver que no es tan complicado. Hay otros laboratorios que también se los voy a facilitar. Bueno, en resumen, vamos a ver si aquí está, ¿no? Esta es la paginita, ¿verdad? Ustedes van a entrar acá a esta parte de acá, y ahí lo ven. Entonces de aquí está, yo quiero cambiar fuerza, la voy a cambiar, quiero estos pesos colocarlos acá. Bueno, ya ahí longitud sin estirar, la va a medir, ¿verdad? Posición de equilibrio, referencia móvil, o sea que hay una serie de indicadores en donde yo puedo ir modificando acá, midiendo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a aprender a hacer mañana, ¿de acuerdo? Pero les invito a que puedan hacer o accesar a esta página. En computadores mejor, no lo sé si en teléfono funciona, pruébenlo de todos modos para trabajar, ¿verdad? Ok, ven allá, está en español, está bien bonito para practicarlo. Van a ver que va a ser muy interesante mañana. Bueno, ok. ¿Me han escuchado todo lo que he dicho, Wilber? Pregunto. Sí, ingeniero. Ángela.
también. Pregunto, Ángela. ¿Todavía está por ahí, Ángela? Sí, sí. Va, perfecto. Va. Sí, Va, sí, entonces, escuchamos, fíjense. gracias. Mañana nos vamos a reunir a la 1 de la tarde para desarrollar este laboratorio. Sí, Va, sí le escucho. va, perfecto. Entonces Sí, nos vamos a escuché. reunir mañana a la 1 de la tarde para desarrollar este laboratorio. Yo ya se los envié al grupo de WhatsApp para que de ahí lo descarguen y puedan ya comenzar a ver cómo va la cosa, que puedan cargar la página. Va a ser muy interesante, muy sencillo. Bueno, de esto se va a presentar un reporte de laboratorio la otra semana, si no me equivoco, el martes o miércoles, ya vamos a revisar. Bueno, el mismo domingo que lo hagan, ustedes van a ir tomando datos, después solo lo van a pasar y ya preparan su reporte y ahí termina esta actividad. Son 2 laboratorios, el primero que ya se hizo el reporte y este otro, nos van a faltar 2. Entonces se nos ha pedido de parte de la coordinación de física que hemos tenido reunión esta semana, el día martes, que en alguna forma consultemos con ustedes lo siguiente. Estamos claros que hay un parcial que está programado según calendarización. Ustedes ya lo tienen ahí a la mano, ¿verdad? Hay un parcial que hay una fecha concreta de realización de parcial y es el segundo examen parcial, va a ser el 14 de julio. Quiere decir que va a ser un día domingo. Quiere decir que mañana es 31, siguiente domingo 7, siguiente 14. O sea, en 15 días a partir de mañana, ¿qué es lo que se va a evaluar? Pues las unidades últimas de trabajo. Si se recuerdan ustedes, a nivel del primer parcial se trabajaron las tutorías correspondientes a la 1, 2 y 3 prácticamente, ¿verdad? Quiere decir que la tutoría 4, la tutoría 5 y esta que es la tutoría 6 son las que vamos a manejar ya como desarrollo de contenidos, ¿verdad? En otras palabras, ustedes ya tienen ahí desde leyes de Newton en adelante que se va a trabajar. Vamos a ver si esto es correspondiente a lo que tenemos en programación. Bueno, va de conservación de la energía, la tutoría 5 trabajó con energía potencial, la tutoría 4 trabajó con trabajo y energía. Bueno, fíjense que va trabajo y energía realmente, pero como ustedes necesitan conocer para hacer trabajo las leyes de Newton, pues prácticamente desde ahí más o menos van ustedes a revisar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es para el día 14. Y obviamente ustedes llevan otras materias que tienen otras fechas de exámenes, etcétera. Ya se publicó, me parece, en cartelera los exámenes como quedan. Ustedes ya saben las fechas, ¿verdad? Después de ese 14 de junio, si alguien tuviera que hacer un diferido o si fuera que hay necesidad de hacer repetido, sería el 21 de junio a las 10 de la mañana. Estamos hablando de otro domingo. Y finalmente, si alguien dejara entre 5 y 6 la materia, podría realizar una prueba de suficiencia el 4 de julio. 4 de julio, según el calendario, es día sábado, ¿verdad? Y ahí termina ya el ciclo. Bueno, la idea es que yo les manifestaba a los colegas que si tenemos este recurso, fíjense, estos laboratorios virtuales, perfectamente se podría generar antes de la fecha del parcial, que va a contener trabajo, energía, potencia, conservación de la cantidad, conservación de la energía, impulso y cantidad de movimiento y su conservación, que es lo que hoy vamos a ver y que ya no me extiendo más. Un laboratorio en una fecha programada con ustedes entre semana de aquí a, qué sé yo, si hoy es 31, lo podríamos hacer en la semana
previa al parcial. Si el parcial es el 14, pues podría ser que se haga en esa semana previa al parcial, en 3 semanas, podría ser un día martes 9, martes 9 como fecha tentativa. Hacemos el parcial, ustedes toman anotaciones y al día siguiente, 10 o bien 11, harían un pequeño reporte para que tengan 3 notas de laboratorio. Pero esto es si tienen tiempo. Si no, se van a quedar solo con las 2 notas y esa va a ser la actividad. Pero en ánimo de que tengan otra posibilidad con una nota adicional de laboratorio, se podría hacer, pero cada quien iba a consultar, cada docente cada tutor iba a consultar este día si tienen esa disponibilidad. Concretamente, si se hace la práctica, podría ser fecha concreta, es día martes 9 de junio a las 7:30 de la noche. No nos tardaríamos más de 1 hora, ¿verdad? De eso se toman anotaciones, ya vamos a poder interactuar con esta plataforma virtual, es bastante sencilla, van a ver, se toman las anotaciones, las obtienen ustedes y de eso hacen su pequeño reporte para tener una nota adicional que les favorecería a mi modo de ver. ¿Qué me dice Ángela y qué me dice Wilber? ¿Están dispuestos con ese tiempo? ¿No habría problema? En mi caso no hay ningún problema, ingeniero. Perfecto, Wilber. Ángela. Hola, hola, Ángela. ¿Tendríamos disponibilidad para el martes 9? Ahí, ingeniero, como lo programe usted, pues yo siempre perfecto. saco Entonces, un poco de tiempo. pero mi pregunta es, Ingeniero, ¿me escucha? ¿usted está trabajando? ¿Llega a qué horas? A eso. Creo No, por que eso, sacaría pero si tiempo. usted me dice, no, mire, yo a las 7:30 estoy, a esa hora comenzamos. Si me dice, no, mejor a las 8, a esa hora comenzamos, porque Wilber como que tiene más movilidad, ¿verdad, Wilber? Sí, ingeniero, por mí no hay problema. Vaya, Ángel, entonces usted es la que me interesa que me diga, mire, a tal hora puedo. Está bien. No, pero está bien, ¿qué? ingeniero, a las 7 entonces. A las 7 estaría bien. A las 7. De la noche, vale. Perfecto, así en 1 hora terminamos y ya. Vale. Entonces vamos a anotar ahí en acuerdo que yo les voy a mandar por WhatsApp también, ojalá que las otras compañeras lo pudieran hacer, que de repente no aparece en este día de tutoría, pero cuando hay tareas y todo, de repente ahí van. Bueno, entonces quedamos pero de todos modos, esto se lo voy a confirmar porque quedamos de luego reunirnos para definir qué es lo que se va a hacer. Lo vamos a hacer un martes 9 de junio a las 7 de la noche, un laboratorio número 3 virtual. Ya les voy a dar la temática, podría ser de trabajo, de energía o de colisiones. Ese de colisiones yo lo voy a preparar. Lo voy a preparar en el sentido de que yo lo tengo que crear, adaptar, etcétera. Entonces me sirve de una vez como incentivo a mí, incentivo en el sentido de que lo vamos a poner en práctica con ustedes y ya, ¿verdad? De acuerdo, ok. Esto es de física. Bueno, por otro lado, para la semana que viene, como vamos a lo que vamos a descubrir hoy, lo tenemos que reforzar siempre con alguna reunión virtual, ya queda definida para el día martes. Perdón, martes o jueves será con ustedes. Ayúdeme. Las reuniones entre semana, martes. Jueves. Bueno, entonces, seguro, vaya. Pero, y martes no pueden, pregunto, por cuestión de tiempo también. Tienen otra tutoría ese día, me parece. El martes por la tarde. Bueno, pero que no es el 9. No sería 9, ¿verdad? No, tendría que ser martes. Si es martes, martes 2 de junio. Y si no, lo dejamos para jueves. Para jueves 4 de junio. Mejor, jueves 4 de junio a las 7 de la noche para no interferirles con sus otras actividades. Martes 4, jueves 4 de junio 7, tendríamos refuerzo de tutoría a las 7 de la noche, de esta tutoría número 6. Entonces, fíjense,
jueves 4 de junio, refuerzo de tutoría. Martes 9 de junio, a confirmar, pero ya lo tenemos apartado a las 7 de la noche, laboratorio virtual. ¿De acuerdo? Bueno, ok, comenzamos entonces con la visualización de lo que va a ser la temática de este día. Bueno, vamos a mostrarles la presentación. Esta igual se la voy a mandar. Por el grupo, ¿verdad? De acuerdo. Voy a necesitar más café, por favor. Ok, vamos a ver. Muy bien. Estoy mostrando en este momento en pantalla lo que va a ser la presentación. Bien, la he dividido en dos partes. La unidad 8 es impulso, cantidad de movimiento y conservación de la cantidad de movimiento. Es lo que nos toca ver. Entonces la he dividido en dos partes. Primero, ver lo que es impulso y lo que es cantidad de movimiento y luego conservación. Bueno. Ok, entonces iniciamos, ¿verdad? Y lo primerito es que nos remontamos a épocas del siglo pasado, en donde la NASA, que es el organismo de investigación espacial y de que tenía a su cargo esta parte del gobierno de Estados Unidos, llevar adelante al hombre a la luna, en primer lugar, lo cual lo consigue en el 69. Pues hay un astronauta, Edward White. Segundo, flota en el espacio con gravedad cero. O sea que en el espacio, ¿qué pasa? Como ya estamos fuera de la atmósfera terrestre, no somos atraídos por la Tierra. Por supuesto, al entrar al campo gravitatorio, ahí sí. Pero en el espacio la gravedad es nula. ¿Qué pasa cuando él dispara esta que es la pistola de gas? En ese momento, al disparar la pistola genera hacia adelante un impulso, bien, estoy hablando de impulso, pero también para él hacia atrás por ley de acción y reacción le va a permitir movimiento, maniobra, etcétera, ¿no? Pues eso que lo veíamos allá nos permite establecer los objetivos de esta unidad. Primero, dar algunos ejemplos y definir lo que es el impulso y la cantidad de movimiento con sus respectivas unidades. Y luego escribir y aplicar la relación entre impulso y cantidad de movimiento en una dimensión. No vamos a trabajar en dos, se puede hacer. Y luego escribir y aplicar la relación entre impulso y cantidad de movimiento en dos dimensiones. Aquí en una y aquí ya nos generamos a dos. Ok. Bueno. Este es un señor que va a jugar golf. Y aquí está la varilla de golf, ¿verdad? Y aquí está la pelota de golf. Viene él y se impulsa. O sea, hace hacia atrás y golpea la pelota con una fuerza. Aquí está ese mismo palo de golf y va a golpear a la pelota. La golpea. Al golpearla, la golpea por un instante T. Ese es el delta T. Y la golpea con una fuerza. Esta que está en amarillito es la fuerza. O sea, viene él y aplica una fuerza a la pelota. La pelota recibe esa fuerza en un momentito dado y después sale disparada. Entonces, en ese momento en que golpea es el instante T y ese impulso no es más que el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo que ha actuado en el objeto. Entonces, impulso, fuerza por delta T. Ese es el primer concepto. Bueno, ¿en qué se mide la fuerza? Se mide en Newton. ¿Y en qué se mide el tiempo? En metros. O sea que el impulso, que es fuerza delta T, sería Newton por segundo. Y aquí está. El palo de golf ejerce una fuerza promedio de 4.000 Newton y lo hace por 2 10 milésimas, décimas, centésimas, milésimas, por 2 milésimas de segundo. ¿Qué impulso le he dado a la pelota? Pues aplicamos la formulita sencillita, F delta T
4.000 por 0.002 nos da, multipliquen 4.000 por 2 milésimas, nos va a dar 8 N Newton por segundo. 8 Newton por segundo. Entonces, unidades de impulso, Newton segundo. Ya conocemos esto. Seguimos. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos dicho? El impulso para fuerzas diversas. Si la fuerza que actúa por un intervalo corto no es constante, atento, allá hemos asumido en el caso del palo de gol, fuerza constante. Pero ¿qué pasaría si tenemos una fuerza muy grande al inicio y que se va haciendo debilitando hasta volverse cero? Entonces, la fuerza en función del tiempo sería una hipérbola. Esta es una hipérbola. De tal manera que en ausencia de cálculo diferencial, vamos a usar fuerza promedio. Sí, siempre el impulso va a ser la fuerza media, porque acá tendríamos que encontrar fuerza por delta T y la fuerza sería un área bajo la curva. Tendríamos que integrar fuerza delta T, fuerza delta T. Pero acá es la fuerza promedio por el delta T. Otro ejemplo. Dos pelotas de goma chocan. La pelota B, esta, ejerce una fuerza promedio de 1.200 newtons sobre la pelota A. ¿Cuál es el contacto de las pelotas si el impulso es de 5 newtons por segundo? O sea, ya nos dijeron, mire, sabemos cuánto es el impulso. Ah, bueno, si el impulso es fuerza media por delta T, sin ningún problema usted despeja delta T, pasando fuerza media a dividir al impulso. Entonces, vean acá. Primero, el impulso va de derecha a izquierda. Por esa razón, aunque aquí no se lo han dicho, usted lo va, como es un vector, se lo va a considerar negativo. Y la fuerza media también va a ser de derecha a izquierda, en consecuencia, negativa. Negativo entre negativo nos va a dar positivo. Se cancela en Newton y 5 entre 1.200 nos daría 0.00420 segundos. O sea, décimas, centésimas, milésimas, 4.20 milésimas de segundo o 42 10 milésimas o 420, que es décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, 420, 100 milésimas de segundo. El impulso es negativo y la fuerza en A es a la izquierda, a menos que se diga lo contrario, las fuerzas se van a tratar como fuerzas medias o promedios. Ok, y aquí quiero que vean lo siguiente. ¿Será que es un concepto nuevo esto del impulso? En el fondo no, fíjense. Por leyes de Newton, ¿qué sabe usted? Consideremos un mazo, este mazo que golpea la pelota, o sea, le da una fuerza F. La fuerza, por leyes de Newton, que es masa por aceleración. ¿Estamos? Masa por aceleración. Pero la aceleración, de acuerdo al movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué es? Un cambio de velocidad, velocidad final menos inicial, en la unidad de tiempo. Esto es aceleración. Quiere decir que la fuerza yo le puedo colocar masa por delta V, porque velocidad final menos velocidad inicial es delta V entre delta T. O bien decir, mire, ¿qué pasaría si este delta T que divide lo paso a multiplicar a la izquierda? Miren lo que me va a quedar, F delta T. Pero F delta T, ¿qué era? El impulso, ¿eh? F delta T, que era el impulso. ¿Y qué me va a quedar acá? Me va a quedar la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Esa masa por velocidad es lo que vamos a llamar, no es energía cinética, tendría algo que ver, pero en el fondo no. Masa por velocidad va a ser cantidad de movimiento. Vamos a decir que la masa por la velocidad va a ser cantidad de movimiento. Entonces, quiere decir que F delta T, ¿qué es? La masa por la velocidad final es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y eso es el cambio en MV, o sea, cambio en la cantidad de movimiento. Ahí usted puede colocar que es un cambio en cantidad de movimiento, ¿verdad? Y le podemos colocar que es en el fondo un cambio en cantidad de movimiento, ¿verdad?
Vamos a dejarlo acá. Subirlo esto un poco. Vamos a pasar para la izquierda. También esto a la izquierda. Para que dejemos acá a la derecha, que es cambio en la cantidad de movimiento. O sea que el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento, ¿verdad? Ahora sí ya. Nos damos por satisfechos. Es un cambio en la cantidad de movimiento. Y eso es lo que nos va a interesar a partir de este momento, que impulso es similar a decir, mire, va a cambiar la cantidad de movimiento, ¿verdad? Ok. Entonces, impulso F delta T, que ya lo sabíamos, es igual a cantidad de movimiento final, ahí cantidad de movimiento final, menos cantidad de movimiento inicial. Ok. Veamos esto. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Entonces, la cantidad de movimiento la vamos a simbolizar por la letra P. Y se define como el producto de la masa y la velocidad. O sea que acá usted podría decir P minúscula. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a masa por velocidad, ¿verdad? Igual M por V. Okay. Entonces, la cantidad de movimiento P va a ser masa por velocidad. ¿En qué unidades viene dada? Pues la masa viene dada en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Quiere decir que P como tal va a ser masa por velocidad, metros por kilogramos, metros por segundo. Kilogramos por metros por cada segundo, o sea, kilogramos por metro sobre segundo. Por ejemplo, si el auto tiene 1000 kilogramos y va a una velocidad de 16 metros por segundo, ¿qué cantidad de movimiento posee? Pues sencillo, masa por velocidad, 1000 por 16 metros por segundo da 16.000 kilogramos por metro por segundo. Esa es tu cantidad de movimiento. Claro está, al aumentar la masa, también la cantidad de movimiento aumenta. Al aumentar la velocidad, también la cantidad de movimiento aumenta. Y si ambas aumentan, pues con mucha mayor razón va a aumentar la cantidad de movimiento. Y entonces, bajo el criterio nuestro anterior, F delta T es el cambio en la cantidad de movimiento, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Entonces aquí está. Ahora la fuerza actúa en una prueba, una pelota con un tiempo delta T. Hallamos el impulso, F delta T a la izquierda. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y ese es el incremento de la cantidad de movimiento, porque siempre vamos a ver qué es lo que pasa. Se esperaría que esto sea un cambio que de mayor le reste un menor y tenga
F por delta T, el mismo impulso. Y acá tienen un ejemplo bien clásico. Vean. Ejemplo 3. Tenemos la pelota de golf de 50 gramos. Sale del palo, o sea, es impulsada con una velocidad de 20 metros por segundo. Y el palo de golf está en contacto con la pelota 2 milésimas de segundo. ¿Qué fuerza promedio actúa en la pelota? Bueno, los datos son, la masa la tienen, 50 gramos lo llevan a kilos, 0.05. La velocidad inicial que estaba la pelota, la velocidad inicial era 0. Ay, ¿por qué me están diciendo que la velocidad es de 20 metros por segundo? Ah, es que estaba a 0 acá. Cuando lo golpeó y salió de el contacto con el palo, ya lleva esa velocidad final, pero su velocidad inicial era 0. La velocidad esta con que se impulsa es la velocidad final. Entonces, ¿qué diríamos? Bueno, F por delta T, que es el impulso, igual cambio en la cantidad de movimiento, más la velocidad final, menos masa por velocidad inicial. Como la velocidad inicial es 0, desaparece este segundo término, esta resta. ¿Y qué me quedaría? Que F por delta T igual a M por velocidad final. Entonces digo, F por 2 milésimas de segundo igual 5 centésimas de kilo por 20. Multiplican 0.05 por 20 y eso lo dividen entre 0.002. Háganlo por favor con su maquinita. Les invito a que saquen su maquinita y que hagamos esa operación. Yo también lo voy a hacer en este momento con la calculadora. Hagámoslo por favor. Y verificamos 0.05 por 20. Verifique cuánto le da. Hagámoslo por favor con la maquinita. 0.05 por 20. ¿Cuánto da? 1, ¿verdad? Entre 0.002. ¿Cuánto da? 500, ¿verdad? Revísenlo, por favor. 500. Estamos, esto dio, ese es el despegue Sí, de la eso da. Multiplicamos acá 0.05 kilogramos por 20 metros por segundo entre segundos. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo es masa y metro por segundo cuadrado es la aceleración, pues obvio, masa por aceleración que es fuerza en newton, 500. Seguimos. Vector natural de la cantidad de movimiento. Bueno, considera el cambio en la cantidad de movimiento de una pelota que pega en una superficie rígida. Viene y esta pelota choca, impacta acá, pum. Esta pelota sale disparada en el otro sentido. Entonces, una pelota de 2 kilos pega en la superficie con una velocidad de 20 metros por segundo. Viene acá e impacta. ¿Cuál es el cambio en la cantidad de movimiento? Sí, rebota con velocidad de 15. Interesante, miren. Chocó con 20 metros por segundo, pero salió disparada con 15, nada más. Ah, quiere decir que yo puedo hallar una variación de la cantidad de movimiento que se llama P. ¿Cuál es mi delta P? Sería masa velocidad final menos masa velocidad inicial. Pero, ojo, la masa por la velocidad final. La velocidad final impacta hacia arriba, por lo tanto es positivo. 2 por 15, da 30. Menos, ¿por qué menos? Ah, por el menos, que es el cambio de acá. Masa de 2 kilos por velocidad inicial. Pero ¿qué sucede? Cuando el objeto viene hacia abajo, la velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Por eso está acá, ¿verdad? Entonces, 2 por menos 20 da más 20 por 2, 40. Y 30 más 40, vean, da la variación en la cantidad de movimiento. Ahora es 70. Por el signo este de negatividad que tiene la velocidad cuando viene hacia abajo. Cuando va hacia arriba la velocidad es positivo. Bueno, seguimos. La dirección es esencial. Vean ustedes, va acá con una velocidad inicial. Va hacia la izquierda el objeto. Cuidado, si va a la izquierda la velocidad es negativa. Cuando choca e impacta y va de regreso, la velocidad es positiva. Así como acá, en el modelo anterior, objeto que viene hacia abajo, velocidad negativa, porque cuando va hacia arriba, velocidad positiva,
lo que va a suceder es lo mismo. El objeto que viene a la izquierda, vector negativo, objeto que va a la derecha, vector positivo. Entonces, impacta, choca con una velocidad de 30 metros por segundo, pero como va a la izquierda, el signo es menos. Cuando sale disparada con 10 metros por segundo, va a la derecha, entonces el signo es más. Dice, una velocidad es positiva con esta dirección y negativa en sentido opuesto. La positiva es a la derecha y la otra es negativa. Suponga que la velocidad inicial es de 30 metros por segundo hacia la izquierda y la velocidad final es de 10 metros por segundo a la derecha. ¿Cuál sería el cambio en la velocidad? Pues fíjense, ha pasado de ser 30 a la izquierda para convertirse en 10 a la derecha. Entonces sería, el cambio de velocidad sería la velocidad final que va a la derecha, vale 10, menos la velocidad inicial que va a la izquierda, que vale menos 30. Menos por menos da más y 30 más 10, miren, el cambio en la velocidad es 40. ¿Por qué? Porque va a la izquierda con 30 metros y luego sale disparada a la derecha con 10. Entonces 30 menos 10 o 30 más 10, en total 40. De una velocidad 30 a la izquierda pasado a una velocidad 10 a la derecha. Y si usted dice cuántas unidades hay entre menos 30 y más 10, si yo colocara una recta horizontal, menos 30 estaría en el punto izquierda. De ahí me movilizo de menos 30 hasta 10 y vería que esa distancia es de 40 metros por segundo. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? La pelota de 500 se mueve a 20 metros hacia un bat, la pelota choca durante 0.02 segundos y sale en dirección opuesta a 40 metros por segundo. Entonces, aquí está la pelota viajando a 20 metros por segundo, choca con el bate y el bate lo impulsa hacia la derecha. Entonces lo impulsa a la derecha. Esto es lo que va a hacer. Y de ahí sale disparada después de ese impacto a 40 metros por segundo. O sea, el objeto primero le disparan una pelota con esa velocidad. El bate choca, amortigua y golpea la pelota que va en esa dirección y la impulsa con 40 metros por segundo. Entonces, mi F delta T, mi impulso, es igual al cambio de la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Vean que la velocidad inicial, como la pelota va a la izquierda, es negativa. Y la velocidad final, como la pelota va a la derecha, es positiva. Entonces, usted diría F delta T, porque me han dicho que impactó en 2 milésimas de segundo, igual a 0.5 por velocidad final 40, menos 0.5 por velocidad inicial menos 20. Claro, menos 20 por menos 0.5 va a dar más, con este otro más nos va a dar siempre resultados positivos. Entonces decimos, fíjense, menos por menos da más, la mitad, que es 0.5 de 20 da 10, y 0.5 por 40 da 20 kilogramos metro segundo, más 10, total 30 kilogramos por metro por segundo. Ese es el cambio en la cantidad de movimiento. Si pasamos de la izquierda estos segundos a dividir a 30 kilogramos, 30 entre 2 milésimas de segundo nos va a dar respuesta, revisen, dividan 30 entre 0.02. Y esto les va a dar 15.000 ¿qué? Kilogramos por metro por segundo cuadrado, y eso se llaman newton. Bueno, allá vimos el impulso en una sola dirección, ¿verdad? Horizontal o vertical. Pero también, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo estoy trabajando en el plano, vengo yo, el plano es XY, X aquí horizontal positivo y Y vertical positivo. Bueno, cuando la bola impacta en 2 dimensiones con la pelota, va a tener un impacto F de X y un impacto F de Y, si quisiéramos. En este caso el impacto es F de X en la dirección Y, pero podría tener también F de Y en la dirección J. Esa es la fuerza, ya no solo un valor, sino que en términos de 2 componentes rectangulares. Pero, por supuesto, si ya estoy considerando la fuerza en el plano con 2 componentes, pues las velocidades iniciales también van a ir en 2 componentes. La dirección X inicial en Y y en la dirección Y inicial en J.
Y por supuesto, después de haber impactado esta pelota, llegó acá. Claro, aquí llegó solo horizontal. No va a tener componente vertical, pero podría no haber venido acá, sino que haber venido así en una inclinación, o acá, inclinada. Viene el objeto y la golpea y sale disparada con esta velocidad final. Acá, la velocidad inicial sí solo es en X, pero podría ser en X y en Y. Cuando ya sale disparada con esta velocidad final, esa velocidad final usted la descompone en dos. La componente horizontal de la velocidad en X y la componente vertical de la velocidad en Y. De tal suerte que la velocidad final en X va a ser B sub X en Y y B sub Y en J. Así como BO va a ser BOX en Y más BOY en J. De tal manera que usted, sin ningún problema, usted va a hablar de el impulso en la dirección X, F de X delta T, y el impulso en la dirección Y, F de Y delta T. Pero por supuesto, como aquí estamos trabajando en X, sería masa por velocidad final en X menos masa por velocidad inicial en X, porque estoy trabajando en el eje X. Si trabajo para el eje Y, diría F sub Y por delta T, que sería la componente Y por el intervalo de tiempo, igual masa por velocidad final en Y menos masa por velocidad inicial en Y. Y aquí tienen a continuación un ejemplo de esto de 2 dimensiones. Dice, una pelota de béisbol de 500 kilogramos viaja a 20 metros por segundo alejándose del bat con una velocidad de 50 metros por segundo. O sea, primero impacta con 20 metros por segundo y le da un impulso a 50 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. O sea, a usted estaba jugando béisbol, le tiraron un recto, o sea, una bola recta. Vino usted y la golpeó y salió, la golpeó con esta fuerza, ¿verdad? Y la pelota salió disparada con esta velocidad. Velocidad final que forma un ángulo de 30 grados. Entonces, si el delta T son siempre las 2 milésimas de segundo, ¿cuál fue la fuerza promedio? Estaríamos claros que acá esta velocidad inicial en X es únicamente la que existe inicialmente y vale menos 20. En Y, como no hay componente en Y inicial, vale 0. La velocidad final en X, que es la horizontal como el lado adyacente, sería 50 coseno 30 y 50, que es la velocidad final por el coseno de 30, les va a dar, háganlo, ¿verdad? 50 coseno 30, 50 cos 30, le da 25 raíz de 3, o sea, 43.3 metros por segundo. Y la otra, 50 seno de 30, le va a dar 25 metros por segundo. Esta sería la velocidad de 50 descompuesta en sus componentes rectangulares, 43.3 en X y una vertical de 25. Primero, usted puede considerar el análisis en una dirección que es la horizontal, que va a decir F de X por delta T igual M por velocidad final en X menos M por velocidad inicial en X. Entonces dice F de X por punto 0.02 segundos igual masa 0.5 kilos por velocidad final en X, que es 43.3, menos 0.5 por la velocidad inicial en X, que es negativa de menos 20, operamos y ahí tendríamos el resultado de F de X despejado, 15.8 kilonewton. Lo mismo se haría con esta otra expresión. Si ya lo tengo acá, quiere decir que F por Y, delta T es igual masa por velocidad final en Y menos masa por velocidad inicial. Como acá solo había velocidad inicial y en X, en Y es 0, entonces se desaparece. ¿Y qué quedaría? Fy por 2 milésimas de segundo igual a 5 décimas de kilogramo por 25. Multiplica estos dos datos, 0,5 por 25, y eso le va a dar 12,50, ¿verdad? Lo divide entre 0.002 y eso le va a dar de respuesta 6.250 newton. Ahí no olviden que estos son newton. Aquí vamos a tener 6.250 newton, ¿verdad? O su equivalente 6.25 kilonewton.
Vamos a separar acá un poquitito para que nos dé espacio. Para colocar primero la respuesta en Newton y luego el equivalente en kilonewton. Inicialmente usted tenía 6.250 newton. Acá, 6.250 newton. Ya lo vamos a mejorar. Vamos a disminuir el tamaño para que nos pueda servir mejor. Lo vamos a colocar de 14. No, de 16. Vamos a ver si nos lo acepta. Y de 18 o de 20. Ok, ahí está. 6.250 newton. Y esto es igual a 6.25 kilonewton. Es lo mismo, ¿verdad? 6.25 kilonewton. Es un kilo, son 1.000, ¿verdad? Eso es un kilonewton. Bueno, esa es su fuerza en Y. Ahora, ¿qué es lo que sucedería? Usted ya tiene fuerza en X de 15.8, ¿verdad? Y tiene fuerza en Y de 6.25. Usted tendrá que hallar el vector resultante, y ese vector resultante, teniendo dos componentes, una vertical y una horizontal, ¿cómo la va a hallar? La va a hallar como la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de f de x y f y. O sea, este f que aparece acá es la raíz cuadrada de la suma de 15.8 al cuadrado más 6.25. Hagámoslo, por favor. Raíz cuadrada, abren paréntesis, de 15.8 al cuadrado más 6.25 al cuadrado. De ahí cierran paréntesis. Bueno, no habría necesidad, pero aquí lo voy a cerrar yo. Salgo y digo, mire, respuesta 16.99, o sea, 17 kilonewton. Y si yo quiero el ángulo de 25,5 por vectores, sería el ángulo es tangente a la menos 1 de FY 625 entre FX 15.8, entonces lo mismo, vuelven a aplicar shift tangente, paréntesis, componente en Y 625 entre componente en X 15.8, y esto les da sin ningún problema 25.6 realmente acá, 25.6 porque da 0.58 grados. ¿Ya? Ese sería el vector resultante obtenido de los dos vectores componentes, ¿verdad? Vector resultante de estos dos vectores componentes, ¿ya? Aquí no se explica de dónde sale, pero ustedes lo pueden agregar que este f es la raíz de fx y fy al cuadrado. Suma este dato, 15.8 newton al cuadrado. Y también este que les da 6.25 kilonewton. Elevan al cuadrado esos dos datos y están encontrando la respuesta de 17. Quieren el ángulo como vector, dicen θ es FY 625, shift tangente de 625 entre 15.8 y ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Luego al final yo les voy a pasar esta diapositiva para que la tengan y la puedan leer por su propia cuenta. Bueno, seguimos.
Bueno, el impulso representado por la letra I mayúscula es igual el F average, que es la fuerza media, por el delta T. La cantidad de movimiento P es masa por velocidad y definimos que el impulso efectivamente es el cambio en la cantidad de movimiento, ¿verdad? Cambio en la cantidad de movimiento. De tal manera que F delta T sería masa velocidad final menos masa velocidad inicial. Ese es el sumario de fórmula. Pasamos a la segunda parte, que es nuestro desarrollo nos tiene identificado que F delta T es delta de cantidad de movimiento, delta P, si se quisiera hablar, ¿verdad? Pues bien, ¿qué pasa cuando un objeto interactúa con otro? Ocurre una colisión. La cantidad de movimiento se conserva al lanzarse un cohete, su velocidad y su carga la determinan la masa y la velocidad con la que expulsa los gases. Esta es una fotografía de la NASA de transbordadores. ¿Cómo se llamaban estos transbordadores? ¿Alguien lo recuerda? Columbia, ¿verdad? Ok. Después de completar la unidad, conocer la ley de conservación de cantidad de movimiento, distinguir la definición y ejemplos de choques elásticos e inelásticos y predecir velocidades del choque de dos cuerpos dados coeficientes de restitución, masas y velocidades iniciales. Bueno, tenemos esto. Tengo masa 1 viajando en esta dirección hacia la izquierda y masa 2 viajando en esta otra dirección. Vean que las dos masas son distintas, pueden ser iguales. Pero ¿qué va a pasar? Esto es lo que sucede antes de chocar, ¿verdad? Cuando dos masas M1 y M2 chocan, use el símbolo U para describir las velocidades antes. O sea, U va a ser mi velocidad anterior al choque, U1, U2. Y V para describir las velocidades después del choque. Claro, yo podría colocar BO inicial 1, BO inicial 2, B final 1 y B final 2. También se puede usar eso. Pero, por comodidad, vamos a llamar velocidades U las que están antes y de velocidades V las que están después. ¿No? Okay. Bueno, ¿qué va a suceder? Cuando se ha dado el choque de esos dos bloques, se dio el choque, ¿qué va a pasar? En un momento dado, van viajando y chocaron. Podrían haber quedado pegados, si fue, imagínense que eran dos vehículos, ¿verdad? Y que de repente uno quedó incrustado en el otro. Bueno, no es un choque elástico, sino que sería un choque donde un objeto quedó en otro. Pero podría ser que este sea el más grande, un tráiler, y que el más chiquito sea un vehículo pequeño. ¿Qué va a pasar cuando un vehículo grandote viene ahí, golpea a un vehículo chiquito? Claro, lo impacta. Pero si quedaron ahí detenidos, ¿o qué pasó? Bueno, lo que pudo haber pasado es que de repente podrían haber quedado unidos. Pero como este tiene una masa mayor, ¿qué va a pasar? Viene, arrastra al otro. Esa sería una forma, ¿verdad? O bien rebotan, como estos casos, y viene acá la masa 2 y la masa 1, que estaban originalmente con estas velocidades, U1, U2, impacta una para la izquierda y otra para la derecha, derecha e izquierda. Este es un choque elástico. Chocaron y luego, ¡pum!, se retiran en la misma dirección horizontal, solo que con velocidades distintas. Pues esto, que es una colisión, nos va a dar un concepto de conservación energética. ¿Qué significa? Que antes del choque, hay una energía cinética, que le vamos a llamar un medio masa 1 por uso 1 cuadrado, más un medio de masa 2 por uso 2 cuadrado. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que después del choque también hay otra energía cinética posterior, que es la que aquí voy a mostrar, ¿verdad? Esta energía cinética posterior va a ser un medio de masa por la velocidad número 2 al... Vamos a ver si
aquí estamos, medio de masa por velocidad 2 al cuadrado, un medio de masa 1, velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, más lo que aquí aparece como loss del inglés, pero que nosotros le vamos a llamar sencillamente pérdida, ¿verdad? Por calor. Pérdidas por calor, o por fricción, o por desgaste que se tiene en ese momento. Okay. Pérdidas le voy a colocar, pérdidas. No pérdidas, pérdidas, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno. Veamos lo siguiente. El ejemplo dice, tenemos una masa de 2 kilos que se mueve a 4 metros por segundo al chocar con otra masa inicial en reposo de 1 kilo. Esta va en movimiento hacia la izquierda, impacta con la masa 2 que está en reposo. Bueno, la masa 1 es de 2 y la masa 1 es de 1. Este más grande es el doble de esta. Bueno, después del choque, la masa de 2 kilos, esta de 2 kilos, la más grande, de repente salió moviéndose siempre a la derecha a 1 metro por segundo. Y la otra, como era más pequeña y la golpeó, salió disparada con una velocidad de 2 metros por segundo. Esta 1, esta 2. Entonces, antes la masa teníamos la de 2 y la de 1. Después las masas son iguales. Lo que ha sucedido es que este llevaba una velocidad inicial de 4, este tenía una velocidad inicial de 0 y luego son impactadas y esta lleva 1 y 2. ¿Qué tenemos que decir? Conservación de la energía cinética. Antes, igual después. Más pérdidas si hay pérdidas en algún sentido. Entonces, ¿cuánta energía se perdió en el choque? La energía se conservó. Entonces aquí tenemos, vea, un medio de masa 1 por velocidad inicial 1 al cuadrado más un medio de masa 2 por velocidad inicial 2 al cuadrado igual un medio de masa 1, 2 kilos, por 4 metros por segundo cuadrado más 0. Esto debe dar 16 joules. Bueno, entonces acá estaría usted un medio de 2 por 1 más un medio de 2 al cuadrado. ¿Esto qué nos va a llevar? Que hay una energía K antes, que hay una energía K después y que van a existir pérdidas. Bueno, si usted observa, atentos, inicialmente, ¿qué energía total cinética tenemos? Tenemos una energía de 16. Bueno, usted podría operar y ver cuál es lo que sucede después de esta operatoria. Yo le invitaría a que me hiciera ese cómputo, ¿verdad? Un medio de 2 por 1 al cuadrado, más un medio de 2, ¿verdad? Las masas, como eran, revisémoslas. Una de 2 y otra de 1, sí. Entonces aquí sería un medio de 2 por 1 al cuadrado, más un medio de 1 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto da 1 al cuadrado? Da 1. Por 2, 2. La mitad de 2 aquí me va a dar 1. 1. Un medio de 1.5 por 2 al cuadrado va a dar 4. Aquí no está clarito, hay que hacerlo. Esto me va a dar 3. Va a dar 3 joules. Ya, que aquí me está fallando algo. Vamos a disminuirle el tamaño a esto, a dejarlo con 18. Este igual con 18 para que me dé espacio. Aquí le vamos a poner mejor después, ¿verdad?
Después. Si elimino esta S que está acá, que no nos está sirviendo de nada. Ok. Antes y después. Bueno, pero ese antes lo vamos a hacer para la izquierda acá. Este después. Y aquí quiero que observen. Te decía, la mitad de 2. Hay que trasladar este también un poquitín. Mitad de 2 es 1. Por 1 al cuadrado, 1. 1 por 1, 1. Aquí quedaría 1. Más mitad de 1.5 por 2 al cuadrado, 4. La mitad de 4 es 2. Nos quedaría 1 más 2. 1 más 2. 1 más 2. Pero ¿qué ha pasado cuando yo sumo 1 más 2? Me va a decir, mire, al final, ¿qué está teniendo usted? Que 1 más 2. 1 más 2, ¿cuánto me le da? La 3, ¿verdad? 1 más 2 es 3. Igual 3. Ah, mire, ve. Al principio teníamos una energía cinética de 16 joules. Al final tenemos una energía cinética de 3 joules. Ah, entonces, tengo 16 acá y tengo 3. Si yo digo, mire, ¿cuál es mi pérdida? Pues a 16 le quito 3. Y a 16 le quito 3. ¿Cuánto me da eso? Me da 3. O sea que 16 menos 3 me da 13 joules. ¿Por qué? Porque por conservación de energía yo debería tener 16 antes y 16 después. Pero miren, ¿cuánto tengo? Tan solo 3. ¿A qué se debe esto? Que toda la energía cinética inicial, 16, ha llegado a ser 3, perdiendo 13 joules. Y eso en términos de qué lo ha perdido, en términos de calor. Ha sido la pérdida de energía. Entonces, la conservación de la energía, ¿qué tendríamos que decir? Va a ser mi K antes, mis 16, igual a mi K después, mis 13, más las pérdidas. 16 igual 3, más mis pérdidas de 13. O sea, si yo quiero hablar de la conservación de la energía, tendría que decir, mire, antes, como conservación de energía, yo tengo, veo, mi K antes es igual a mi K después, que es 3 más las pérdidas. O sea que acá usted podría decir que 16, vamos a alargar este, insertar que 16 es igual a 13, no, la después es 3 más 13. Antes 16, después 3. Pero ¿cuánto le falta a 3 para llegar a 16? Le faltan las pérdidas que son joules. Igual a 16 joules.
Y en ese momento, si ya usted tendría equilibrio de energía total, que 16 julios antes equivale a 16 julios después. Vamos a colocar 3 joules más 13 joules igual $16. Ahora estamos ya 3 más 13, 16, para que se conserve, y sabemos ahí que la energía perdida es de 13. Ok, seguimos. El impulso y la cantidad de movimiento. Bueno, el impulso es delta P. Cantidad de movimiento es MBF menos MBO. Y aquí tengo F delta T. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que masa velocidad en B menos masa velocidad, esta es velocidad final, menos masa por velocidad inicial, va a ser igual a masa por velocidad inicial en A, o velocidad final en A, menos masa de A por velocidad inicial. ¿Esto qué es? Es la fuerza B por delta T. Este es el impulso inicial y este es el impulso final. Entonces, ¿qué vamos a decir? Nosotros allá habíamos hablado de conservación de la energía cinética. Aquí vamos a hablar de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Y qué vamos a decir? La cantidad de movimiento después de masa por velocidad inicial A más masa por velocidad, bueno, inicial no, más masa por velocidad final A más masa por velocidad de B, ¿a qué va a ser igual? A la suma de masa por velocidades iniciales al inicio. Y eso es lo que vamos a llamar la conservación de la cantidad de movimiento. Diremos, la cantidad total de movimiento después es esta, es igual a la cantidad de movimiento antes del choque. O cantidad de movimiento antes igual cantidad de movimiento después. Pero además hay que recordar que la energía total también se conserva. Esta es conservación de cantidad de movimiento, pero también podemos hallar conservación de la energía cinética, diciendo la cantidad de energía cinética inicial va a ser igual, la inicial igual a la cantidad de energía cinética final más todo lo que significa en pérdida, que ya lo habíamos visto. Y aquí vienen un par de ejemplos para ir ya completando esto. Dice, tenemos un bloque de 2 kilogramos, le vamos a llamar bloque A, y otro de 1 kilogramo, le vamos a llamar bloque B, los cuales están atados a una cuerda y son impulsados por un resorte. Cuando la cuerda se rompe, el bloque de 1 kilo se mueve hacia la derecha a 8 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad del segundo bloque? Entonces, las velocidades iniciales, como estaban en el reposo, eran ceros. O sea, inicial 0, inicial 0. ¿Qué significa? Que masa inicial, masa de A por velocidad final de A más masa de B por velocidad final de B, eso es 0. O, en otras palabras, este que está sumando pasa a restar y usted podría despegar de acá velocidad inicial, pasando la masa de A a dividir. Y aquí sustituye datos. Masa B por velocidad B entre masa A. 1 kilo de masa B por velocidad de B8 entre 2. Quiere decir que la velocidad A va a ser negativa y de valor menos 4, que es lo que nos está diciendo. O sea, chocaron, se rompieron y la masa B va a la derecha con una velocidad. En cambio, la masa A regresó sobre la misma dirección con una velocidad hacia la izquierda de menos 4 metros por segundo a la izquierda, porque el signo ya es el indicador de qué dirección va, a la izquierda. Ignoremos la fricción. ¿Cuánta energía fue liberada por el resorte? Pues aquí vamos ya con energía potencial del resorte, potencial elástica, un medio kx cuadrado igual
un medio masa A velocidad al cuadrado, un medio masa B velocidad B al cuadrado. Entonces, aquí colocamos un medio de kx cuadrado como la suma de estas dos energías. ¿Qué le saca la mitad a 2 por la velocidad 4 al cuadrado, más la mitad de 1 por la velocidad 8 al cuadrado? Realmente acá es negativo, atento, menos 4, pero no importa porque al cuadrado va a dar siempre positivo. Va a tener 16 más 32, 48. Esa es la energía potencial elástica. Un medio kx cuadrado igual 48. Ya se imaginarán ustedes que si conociéramos la constante del resorte, podríamos hallar el valor de x, cuánto se deformó. O al revés, si conocemos la deformación x, podríamos hallar la constante elástica del resorte. Ok, pasamos ahora como parte final a identificar los choques, cuando un choque va a ser elástico o inelástico. Primer concepto, le vamos a llamar choques elásticos a aquellos en los cuales que después del choque no hay pérdida de energía. Este es el choque elástico. La deformación por el choque se restablece, impacta y luego se restablece. Este tendrá un coeficiente de restitución, ya lo vamos a ver, de un valor concreto. Y el choque inelástico, la energía se pierde y la deformación puede ser permanente, ¿verdad? ¿Okay? Son los choques en que dos objetos se adhieren y tienen una velocidad común antes del impacto. Antes va esto, viene acá, recibe y cambia todo de sentido. Entonces dice, este receptor tiene 60 kilogramos, mantiene su posición sin fricción, o sea, mu sub k 0, en una superficie congelada. Captura el balón A, que es de 2 kilos, y se mueve 40 centímetros. ¿Cuál es la velocidad inicial del balón? Bueno, U sub B, el receptor está en reposo. La masa sub A, la pelota, 2 kilos. La masa B, que es el receptor, 60. Y velocidad que tiene A final es igual a la velocidad que tiene B final o la velocidad del conjunto. Vea, ¿por qué? Porque la pelota llegó a manos del receptor y el receptor es el que comienza a caminar. Ok, pero ¿qué es la velocidad del conjunto? Sería la velocidad A y la velocidad de B, que son iguales. ¿Por qué voy a multiplicar la masa A por la velocidad final, la masa B por la velocidad final? ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de A por la velocidad inicial A más la masa B por la velocidad inicial B. Pero como acá es 0, esto desaparece. Entonces solo van a quedar estos tres términos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tanto el A, que es la pelota, como B, que es el receptor, tienen la misma velocidad conjunta, que es de 0.4 metros por segundo, que es esta, ¿verdad? Los 40 centímetros por segundo llevado a metro por segundo, divido 40 entre 100 y da 0.4. O sea, esa es la velocidad conjunta entre A y B. Suman esas dos masas, 60 más 2 del balón, 62 por 0.4, esto nos da 60 por 0.4, espérenlo, esto nos da 24. Pues bien, si ese 24, que yo ya sé acá 62 por 0.4, 62 por 0.4, eso nos va a dar 24.8. Yo lo divido entre 2, que pasaría a dividir, vean que me va a quedar como mu sub A. Mu sub A sería 12.4. Y si quieren, pues podrían agregar, para que quede esto más claro, que en un momento dado acá, esto les va a generar un resultado, no estén trabajando acá, de 24.8 igual 2 mu sub A. Pueden colocar eso, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá. Que
pueden decir, mire, estoy yo con un valor de este lado izquierdo es 24.8, lo divido entre 2 y eso me va a dar la respuesta. O sea que acá usted dice, mire, 24.8 es el lado izquierdo. Kilogramos, ¿verdad? kg por metros sobre segundos igual a 2 kilogramos por mu sub A. Por el valor de mu sub A. De ahí, ustedes me despejarán esta respuesta para obtener el valor de 12.4 como respuesta para mu sub A. Dice usted, hemos hallado cuánto vale mu sub A. Equivale a 12.4. Que como es una constante, y es una velocidad, usted dirá, mire, es una velocidad de 12.4 metros por segundo. Es la respuesta que podríamos dar ahí como modelo. ¿Okay? Bueno. ¿Cuánta energía se pierde cuando se ha capturado el balón? Bueno, sería la energía cinética inicial, el objeto que está en reposo es 0, más un medio de masa, A más base B, más velocidad al cuadrado del conjunto, más los son pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas. No, ya. Ok. Ahí sustituimos datos. Un medio de los 2 kilogramos masa de A por la velocidad de A al cuadrado, que debe ser igual a un medio de 60 más 2, quedaría 62 por la velocidad conjunto 0.4 más las pérdidas. 154 da esto, igual 496 joules en ambos casos más las pérdidas. Y esto nos da una pérdida de 154 menos 496, opera a 154. Le quita 4.96 y eso le daría 149.04, aproximadamente 149 joules. Ok, 149 joules contra 154, si yo dividiera 149
entre 154, eso nos da un 97% aproximado de energía perdida. ¿De dónde saca este 97? De dividir 149 entre la energía, la cantidad de la energía cinética inicial. 154 es 496 más las pérdidas. 496 que es 5 prácticamente, ¿verdad? Más 149, ahí tengo el 194. Pues estos 149, si yo lo divido entre 154, es el 97% de energía perdida en el choque. O sea, ese 97% es la energía que se puede considerar perdida en el choque. Y es justamente el cociente de dividir 149 sobre 154 en porcentaje. Que va a decir que un 97% aproximado de la energía usted la perdió en el choque. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando en general tenemos un completamente inelástico? Esto se va a dar cuando los choques de los dos objetos se mantienen adheridos después del choque. Tendrán una velocidad común. Entonces, de día, la masa A más la velocidad B con velocidad común, como lo hemos visto en el caso de la pelota y del receptor, va a ser igual a la masa inicial por velocidad inicial de A más masa inicial por velocidad de B. Y la energía cinética, pues también acá hablaríamos de que la energía cinética se puede trasladar y pensar en esa expresión de tal manera que la energía cinética antes más un medio de MA, MB, velocidad común después, más las pérdidas, dará el choque completamente inelástico, su resultado, ¿verdad? Y aquí tienen otro ejemplo, ¿verdad? El patinador de 87 kilogramos, que es B, choca con otro de 22 que es A, en reposo. Al inicio sobre el hielo. Ahí falta la O de hielo. Okay. Después del choque, ambos se mueven 24 metros por segundo, ambos, ¿verdad? Encontrar la velocidad del patinador B antes del choque. Entonces aquí se coloca patinador A, patinador B, uno más de menos peso que el otro, y las velocidades conjuntas o comunes son de 24 metros por segundo. Entonces, ¿quién estaba en reposo? Estaba en reposo el A, este le golpea. Solo queda la cantidad de movimiento de este señor, que es esta, 87 por la velocidad con que lo impactó. Aquí no van signos porque es antes después. Va a ser igual a la masa conjunta, 87 más 22 por la velocidad conjunta. Ahí se despega. ¿Qué velocidad tiene B? 262, que es 87 más 22 por 240 entre 87 y le daría, mire, le impactó con una velocidad de 3.01 metros por segundo. Y ahí tienen otros ejemplos, ¿verdad? La bala de 50 gramos pega en un bloque de 1 kilo, etcétera, lo atraviesa, se aloja en el bloque de 2 kilos
enseguida el bloque ese de 1 kilo viene y se mueve a 1 metro por segundo y el de 2 kilos a 2 metros por segundo. O sea, vino, esto impactó acá. Vino, arrastró el bloque hasta chocar con el bloque E y siguieron por ahí en ese análisis. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la entrada de la bala? Lo va a buscar. Cantidad de movimiento después y cada igual cantidad de movimiento antes. Entonces acá se plantea ¿quién está antes? Antes tiene los tres, solo que A está en movimiento y B y C en reposo, por lo tanto sus cantidades se anulan. Cuando ya están después del impacto, pues va la masa B por la velocidad que tiene B, este va a ir en movimiento, y la masa A que ha atravesado el bloque B y se ha incrustado en C, ya forman un solo conjunto por la velocidad conjunta. Entonces decimos 0.05 kilos por mu sub A igual 1 por 1 metro por segundo más masa de A por más masa de B, la de A más la de B. Si a 2 kilogramos yo le sumo 0.05 kilos, tendré 2.05 kilos por 2. Opero, y de ahí 5.1 pasa a dividir a 0.05 y van a ver que la bala impactó con una velocidad bien grande, 102 metros por segundo, para que haya hecho todo ese conjunto de impactos. Primero sobre B, sale, y luego sobre C, etcétera, ¿no? Cuando dos objetos chocan de modo tal que la energía cero se pierde en el proceso, que se pierde cero de energía, son choques elásticos. Por supuesto, son aproximaciones. Y la velocidad del choque, primero, la pérdida de energía es cero, no cambian las masas, la cantidad de movimiento se conserva, igual pero impulso opuesto. Entonces, vamos a decir que la velocidad inicial después del choque, velocidad A menos velocidad B, va a ser igual al negativo de la velocidad antes. Y esto es lo que acá en este modelo se pone. Yo tengo una pelota de 2 kilos, se mueve a la derecha a 1 metro por segundo. Y golpea a una pelota de 4 kilos que se mueve hacia la izquierda a 3 metros por segundo. Y esta pelota va hacia la derecha, tiene 2 kilos a una velocidad de 1. Esta otra de 4 kilos se mueve a la derecha de 3. O sea, eso es antes. Y luego impactan y una sale separada con la otra. Entonces, ¿qué va a quedar? Velocidad de A menos velocidad de B sería hacia la izquierda A menos 3. Hacia la derecha B menos 1. Entonces quedaría menos 3 menos 1 menos 4 metros el cambio de velocidad. Luego acá, si eso es menos 4, y puedo decir, mire, yo ya sé que hay una cantidad de movimiento que se conserva. Y entonces la cantidad de movimiento después igual cantidad de movimiento antes, diría 1 por velocidad A más 2 por velocidad B es igual a 1 por 1, que es la velocidad inicial de A, más 2 por velocidad menos 3. Bueno, por supuesto, ahí vean que aquí nos va a quedar dos ecuaciones que son independientes para resolver. Una, cuando yo opero acá, me va a quedar que la velocidad A, 1, más 2 veces la velocidad B, vale menos 5. Y de la otra que traía, que velocidad A menos velocidad B es menos 4. La primera, ¿con quién la conseguí? Bueno, con esta expresión, ¿verdad? Y la segunda, ¿con quién la conseguí? Esta primera la conseguí en términos de choques elásticos, y el segundo que lo ha conseguido en términos de conservación de cantidad de movimiento. Pues esas dos expresioncitas a usted las simultanea y eso les permite, después de simultanear, resolver simultáneamente, encontrar las velocidades finales A y B. A menos 3.67 y B de menos 0.333. Luego, otro ejemplo. Ya con esto vamos a ir terminando. La bala impacta, es disparada hacia un bloque de madera. Al contacto del bloque sale a 40 metros por segundo. La bala atravesó el bloque y a qué velocidad sale. Y aquí está, conservación de cantidad de movimiento. Vean, sustituimos 0.150 por BA, 2 por 40 igual masa de A por velocidad inicial A. La velocidad esta es 715. Esta desaparece porque el bloque está de reposo. Con esa ecuacióncita despegan la velocidad en A. Otro.
choque inelástico. Bueno, aquí tenemos que cuando es inelástico, ¿qué pasa? Los cuerpos quedan adheridos y tienen una velocidad común, que en este caso es la que se va a hallar. 2 por 5 más 7.5 por 0, solo queda 5 por 2, igual masa conjunta, 5 más 7 por velocidad conjunta. De ahí se despega la velocidad conjunta, 5 más 7, 50, 12, 50, de velocidad conjunta igual a 10, 5 por 2. Se divide 10 entre 2 de 5 y le da la velocidad con que la que van a viajar las dos bolas posteriormente. Entonces, los choques que son completamente inelásticos, las dos bolas se adhieren y luego se moverán con la misma velocidad después del choque. El choque es ahora ya no inelástico, ya no es un choque de este tipo, ¿verdad? Que quedan completamente inelástico porque quedan unidos, sino que va a tener un choque en donde cada quien va con una velocidad. Pues es donde se arman las dos ecuaciones de velocidad, se resuelve simultáneamente y van a tener las respuestas posteriores a el choque. Vean algo acá. Yo resuelvo. Si la velocidad en A me da negativa como velocidad final, yo aquí la he supuesto a la derecha, positiva. Pero en el fondo acá lo que me va a estar diciendo es que quien va a ser positiva realmente eso les ve. La otra, en vez de ir a la derecha, sería después del impacto, aquí impactan, pero después del impacto, esta velocidad A de menos 0.40 indicaría que va a la izquierda y la otra a la derecha. Si impactan, una sale disparada a la izquierda con esta velocidad y la otra regresa con esta otra, ¿verdad? El signo es interesante ya, aquí lo he colocado en general, pero cuando ya se despega, nos va a decir si es negativo, va a la izquierda, si es positivo, va a la derecha. Luego, la energía cero se pierde durante el choque, este es el caso ideal, pérdida cero, conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía, que siempre va a haber en estos choques alguna pérdida por fricción o por calor. Y con eso van a ver acá otro ejemplo, uno de ellos el péndulo balístico. Usted viene ahí, tiene un objeto suspendido de un cable, choca un proyectil y hace que queden incrustados. Claro, como esto está atado, esto hace hasta una cierta dirección y de ahí comienza a oscilar. Es el péndulo balístico. Dice, una bala de 50 gramos penetra un bloque de 2. Aquí está. Este es de arcilla colgado de una cuerda. La bala y la arcilla luego se elevan hasta una altura de 12 centímetros. Se elevaron esto, o sea, una energía cinética inicial se convirtió en energía potencial cuando alcanzó esta altura. ¿Qué velocidad tenía la masa de 50 gramos antes de incrustar? Y ahí va el desarrollo del modelo, ¿verdad? Choque y cantidad de movimiento, masa inicial por velocidad inicial más cero, porque el bloque B estaba en reposo, igual masa A más base B por velocidad conjunta. Entonces acá queda 0.05 kilogramos, que es la masa del proyectil, por la velocidad con la que impacta, igual 2.0 kilogramos por B sub C. Yo quiero hallar la velocidad de A y la velocidad de C. Entonces digo, después del choque, ¿qué va a suceder? La energía se conserva. Antes del choque, ¿qué tenía? Tendría energía cinética. Aquí está, ¿ves? Medio masa A más base B por velocidad conjunta igual a. Después del choque, cuando han subido, este objeto perdió totalmente velocidad. Energía cinética cero. Solo hay energía potencial, que es masa sumada a B y gravedad por altura. De acá, usted puede despegar velocidad C, porque esto es igual, mire. Este 2 pasa a multiplicar a GH y de ahí queda que la velocidad C conjunta, que es la raíz cuadrada de 2GH. Está actuando como que fuera un proyectil completamente en caída libre. Aquí se sustituye, ¿verdad? Y al final encuentra esa velocidad C. Con esa velocidad C la mete a la ecuación anterior, ¿verdad? Y va a poder despegar la velocidad de impacto. ¿Lo ven ahí? Ese ejemplo interesante, ¿verdad? Y ahí tienen ya el resumen de fórmulas: conservación de cantidad de movimiento nada más, conservación de energía cinética, incluyendo pérdidas, y choques elásticos, diferencia entre velocidad A y B final, igual a la diferencia entre velocidades B y A inicial. Aquí es A con B y aquí es B con A.
Bueno, y ahí terminamos. ¿Ok? De estos vamos a hacer más ejercicios. Yo les voy a enviar más tardecito esta presentación y vamos a hacer más ejercicios el día, ¿para cuándo quedamos con ustedes? El día jueves 4 de junio, ¿verdad? Refuerzo. Entonces, no olvidar que 3 de junio, entrega de tarea sobre la temática anterior, ¿verdad? Trabajo, energía, potencia, conservación de energía. Y nosotros vamos a tener un refuerzo de esta temática el día jueves 4 de junio a las 7 de la noche y tentativamente, yo te los comunico, en la siguiente semana, el martes 9 de junio, en la semana previa al parcial, un laboratorio virtual justamente sobre colisiones para tener otra nota. Bueno, les invito a que la tarea que tienen que presentar también el 3 de junio la comiencen a trabajar. Si tienen alguna duda, consultan, por supuesto, no de decir, mire, está bien el ejercicio, no, algún tema así puntual que tengan alguna dificultad. No está tan difícil, les invito a que lo puedan trabajar. Ok. Bien, preguntas antes de terminar. No, ingeniero. Voy a dejar de presentar en este momento. ¿No hay preguntas? No, solo no sé si lo puede hacer por acá o usted me explica más o menos. Es que con la tarea, el ejercicio 3 de los problemas, no he podido hacerlo, entonces no sé si hay una forma de utilizar. Vamos a ver acá, lo voy a colocar, voy a buscarle en este momento para poder contestar de una vez. Tenemos 5 minutos finales, vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Bueno, la tarea, ¿qué problema es? El problema 3. Vamos a ver. Voy a cargarlo para verlo porque no me lo puedo. Tarea, aquí está. Vamos a ver. Problema, ¿verdad? Problema 3. Dice el problema 3. ¿Cuál es la magnitud del trabajo hecho? ¿Sí? Sí. Por una fuerza neta que actúa sobre el cuerpo mostrado al ascender muy lentamente a una altura de 10 metros. Vale. La fuerza hacia arriba es de 10 newton. ¿Sí? El objeto tiene una masa de 1 kilo. Lo primero que va a hacer es hallar el peso W que va hacia abajo. W es masa, 1 kilo, por 9.8, ¿no? Esto le va a dar 9.8 newton hacia abajo. Pero fíjense, va 10 hacia arriba y ya tenía 9.8. La diferencia entre 10 y 9.8, 10 menos 9.8 le va a dar 0.2. Pues esa es la fuerza total resultante hacia arriba. Ok. Como ya tiene que va a desplazarse 10 metros, usted está llegando a una altura de 10 metros desde el nivel de referencia. ¿Qué es lo que tendríamos que colocar? El concepto de trabajo. ¿Trabajo qué es? Es la fuerza en la dirección del movimiento hacia arriba, ya sabe cuánto es, por esa distancia Y, que es 10 metros. Ese va a ser el trabajo realizado. ¿Vamos? Sí. Ok, esa es la cosa. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, chicos. Entonces, nos veremos. Métanle a los demás ejercicios, lo presentan. Por favor, mañana nos vamos a ver, pero ánimo. Esa interacción con PHET, PET se llama el simulador. Quiero que lo puedan ver ya antes de la práctica, porque en la práctica se va a decir, mira, se va a hacer esto, brevemente le explico y ya ustedes lo van a ensayar. Porque no es que, bueno, yo les voy a dar la inducción. ¿Qué significa esto? Mire, se va a hacer aquí y allá, pero ustedes en ese momento, en el momento de la práctica, en ese tiempo que vamos a tener, usted con su maquinita, computadora, no sé si van a tener dificultades solo con el Android, el celular, mejor en computadora,
lo hacen. Y eso es lo que vamos a ir anotando ahí como resultados. De esos resultados van a presentar el reporte en la otra semana, que creo que es día martes o miércoles, ya les voy a ver el resultado. Y ya, normalmente si hacemos práctica domingo, el martes lo estaríamos entregando. Entonces, martes 2 de junio sería de entrega, porque luego el miércoles 3 de junio tienen la tarea. Entonces, reporte para el 2 de junio y tarea para el 3 de junio, la tarea 4. Y ahí estaríamos cerrando eso. El jueves, bueno, tarea 3 de junio. Y el 4 de junio tendríamos el refuerzo de estas temáticas sobre problemas resueltos. Yo les voy a descargar unos problemas, se los voy a preparar y se los subo para que puedan tener también más material como en nosotros temas en las otras unidades. Así que en el transcurso de la tarde, porque tengo que hacer en las presentaciones, todavía hay algo ahí que ha quedado como desconfigurado, lo vamos a hacer. De todos modos, pues les invito a que en su libro, no olviden que tienen un libro, o en temáticas bajadas de internet, consultadas en internet, esto de impulso, cantidad de movimiento y conservación de la cantidad de movimiento en choques, lo puedan leer, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos hasta acá y ha sido un gusto el que nos... En la presentación se las voy a mandar. Bueno, gracias, ingeniero. Está lloviendo, sí, acaba de comenzar a llover una media hora, pero haría que no tengan tantos problemas allá en su zona con el internet, ¿verdad? Entonces nos veremos. Feliz tarde, bendiciones. Adiós. Gracias a Dios. Dejamos de grabar en este momento.